Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro segundo webinar del proyecto Fortalecimiento de Procesos para la Gestión del Cambio Climático en Ecuador. Y este es el módulo 2 que tratará sobre el cambio climático en el Ecuador. Este webinar es coorganizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el financiamiento del Fondo Verde para el Clima y el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano a través de la Alianza Clima y Desarrollo y de la Cooperación Técnica Alemana. Mientras esperamos que ingresen más asistentes al webinar, les voy a contar un poco de las organizaciones involucradas. El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Nacional Ambiental y la Autoridad Nacional designada ante el Fondo Verde para el Clima, y en esta línea tiene especial interés en fortalecer las capacidades con el fin de mejorar la capacidad para acceder al financiamiento climático, tanto a nivel internacional como nacional. Además, como presidente del Comité Interinstitucional de Cambio Climático, es de vital importancia para el Ministerio promover este tipo de espacios para la toma de decisiones a nivel nacional con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos del país ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Sobre el PNUD y el proyecto de Readiness, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo está presente en 170 países y territorios, trabajando para erradicar la pobreza y reducir las desigualdades y la exclusión. PNUD es una agencia acreditada ante el Fondo Verde para el Clima y en este sentido está implementando algunos proyectos financiados por el mismo. Entre ellos, este proyecto, que se llama Fortalecimiento de Procesos para la Gestión de Cambio Climático en Ecuador, Readiness, que coordina el desarrollo de este programa de fortalecimiento de capacidades. Por otro lado, GIZ es una empresa de la República Federal de Alemania que se dedica a la cooperación internacional a nivel mundial. Y en este momento, uno de sus programas quiere facilitar y promover el acceso a financiamiento climático en ciudades. La Fundación Futuro Latinoamericano se enfoca en la promoción del diálogo constructivo y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, políticas e institucionales. Es miembro y coordina en América Latina y el Caribe la Alianza Clima y Desarrollo. Y por último, la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN por sus siglas en inglés, es una alianza global cuyo objetivo es apoyar a tomadores de decisión de los países en desarrollo en la definición e implementación de políticas públicas de desarrollo compatible con el clima. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todas y todos. Y antes de darle paso al doctor Vladimir Valera, les quiero comentar sobre algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La próxima, por favor. Bueno, la facilitación del webinar está a mi cargo. Mi nombre es María José Pacha y soy parte del equipo de FLA CDKN. Una grabación estará disponible y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les voy a pedir que por favor cierren las ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las pueden escribir en el panel de control y serán contestadas al final por el panelista y comentaristas. Si experimenta alguna dificultad para ver o escuchar, le voy a pedir que por favor envíe un mensaje en la ventana del chat del panel de control que se encuentra en la parte inferior del panel. Y les voy a agradecer que responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que estas nos ayudan a conocer su nivel de comprensión en el tema. Y en este momento vamos a hacer 3 preguntas de sondeo que les voy a agradecer que la puedan contestar en línea en este momento. Es una herramienta en vivo, ya que nos ayuda a saber si ustedes están progresando bien con este proceso de capacitación. Entonces, la primera, la pregunta es si usted ha tenido alguna dificultad técnica para acceder a la plataforma educativa del CATIE. Y pueden contestarla en este momento. Vamos a esperar que algunos más contesten.
Bueno, si hay alguna dificultad, algunos de ustedes han tenido alguna dificultad, les agradecería que se pongan en contacto con el grupo coordinador para poder definir cuáles han sido esas dificultades. Bueno, la otra pregunta que voy a hacer es que si ha sido fácil la lectura de las guías metodológicas de los módulos. Bueno, es una suerte saber que la mayoría la han encontrado de fácil lectura. Si tienen algún inconveniente, también por favor alguna pregunta. Este es el momento en estos webinars donde pueden hacer las preguntas a Vladimir y al resto del equipo, ¿sí? Y la última pregunta es si ha logrado instalar la aplicación móvil de la plataforma educativa del CATIE. Esta plataforma móvil puede ayudar para tener acceso en su celular, ¿verdad, Vladimir? Así es. Y es otra herramienta más para el acceso. Bueno, acá comparto. Entonces algunos no han podido todavía, pero es recomendable de que lo puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahora voy a presentar, tengo el gusto de presentar a nuestro capacitador, es el doctor Vladimir Valera, que es del programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del CATIE, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Si no lo conocen, Vladimir es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con una maestría en Economía y Sociología Ambiental del CATIE y un doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Fue director general de calidad del Ministerio de Ambiente en Venezuela y ha trabajado como consultor tanto para el sector público como el privado en instituciones como el PNUD y ONUDI. Ha sido coordinador del Diplomado en Financiamiento Climático para El Salvador, autor del Manual de Salvaguardas Ambientales y Sociales para el proceso de acreditación del CATIE ante el Fondo Verde del Clima y ha participado en la elaboración de varias propuestas completas de financiamiento climático. Bueno, es un gusto tener a Vladimir en este proceso. Y también en la próxima les voy a contar sobre la agenda para este día. Luego de esta introducción, Vladimir Valera nos guiará por el módulo 2, en este caso Cambio Climático en el Ecuador. Luego tenemos el gusto de contar con Karina Salas, que es de la Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático del MAE, que va a hacer comentarios sobre la presentación de Vladimir y al final preguntas y respuestas de los participantes que les vuelvo a repetir, pueden anotarlas en la parte donde dice preguntas del panel de control a medida que va ocurriendo la presentación y luego al final yo las leo. Dentro de la plataforma del webinar, en este mismo momento yo voy a colgar la presentación para que la tengan disponible. Muy bien, bueno, en la próxima, antes de comenzar, les voy a contar un poquito del objetivo del programa. Este es un programa que se concentra en el acceso al financiamiento climático y el objetivo es desarrollar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades en formulación de propuestas para acceder al financiamiento climático que permita a los participantes conocer el contexto nacional e internacional y las diversas fuentes de financiamiento climático, así como las herramientas necesarias para poder presentar propuestas a los donantes con un enfoque especial en los requerimientos del Fondo Verde para el Clima. En la próxima podemos ver que esto es un módulo de 10 módulos. El programa va a tener 10 módulos, este es el segundo. Pueden leerlo en pantalla, no lo voy a repetir. Y toda esta información que yo estoy comentando está en la plataforma del CATIE cuando hablamos específicamente de todo este proceso, ¿no? Recuerdo que la modalidad será de 10 semanas. Hay 2 plataformas tecnológicas, una es del webinar en este momento y la otra es la del CATIE. 10 guías didácticas serán desarrolladas que serán apoyadas por los webinars. En este caso, la segunda guía didáctica coincide con el segundo webinar.
y hay actividades que tienen que ver con lecturas de las guías, los webinars semanales, las pruebas de comprobación de conocimiento, foros de discusión y actividades grupales. Es muy importante que vengan estos webinars, ya que es una condición para aprobar el programa. Tienen que tener la participación en el 70% de las sesiones. Y esto es un proceso con evaluación continua y deben tener una nota mínima de 70 puntos en todas las actividades. Bueno, como les recuerdo, si tienen alguna duda, en la plataforma del CATIE encontrarán todas las instrucciones. Y en este momento le doy el espacio al doctor Vladimir Valera para que nos cuente sobre cambio climático en el Ecuador. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, una vez, muchas gracias por asistir. Siempre muy contento de estas oportunidades de compartir con ustedes lo que estamos haciendo y especialmente esta capacitación en financiamiento climático. Tal como nos acaba de contar María José, estamos en el módulo 2, perdón que aquí dice módulo 1, pero es el módulo 2, cambio climático en el Ecuador. Muy bien, entonces, como el tiempo es oro acá, para no ser más larga la presentación, vamos a ya dar inicio a lo que nos toca para esta semana. Bien, como vimos, el tema es la incidencia del cambio climático en el Ecuador. La semana pasada estuvimos hablando en términos generales, la ciencia del cambio climático y la gobernanza internacional. Ustedes, evidentemente, mejor que yo, saben las condiciones de vulnerabilidad, pero también las características físicas, naturales y socioculturales del Ecuador. Sin embargo, me permito destacar algunos aspectos importantes. Ecuador, por su ubicación geográfica, pero también por su topografía, es un país con una gran biodiversidad, está incluido entre los 17 países megadiversos del planeta, tiene 3 grandes macroregiones como costa, Amazonía e insular. Eso le da una amplia variabilidad de ecosistemas naturales. Aparte de eso, bueno, su ubicación geográfica precisamente en el Ecuador hace que durante todo el año tenga una gran incidencia de rayos solares, ¿verdad? Pero también por su ubicación en el continente, en la parte del Pacífico, hace que esté expuesto a eventos naturales como la oscilación del sur y la frecuencia de eventos como el Niño y la Niña. Eso hace que, bueno, Ecuador como país en desarrollo, país además no parte del anexo 1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, es un país vulnerable a factores externos, como ya les dije, a estos factores de tipo natural, pero también algunos de origen antrópicos. Principalmente porque la economía ecuatoriana es vulnerable a estos cambios de temperatura, precipitación y algo muy importante es el retroceso que se está experimentando en los glaciares andinos, que evidentemente no es único y exclusivo de Ecuador, sino todos los países que, desde Colombia hasta Chile, que dependen en gran parte de su consumo de agua potable, de la provisión que dan los glaciares. Muy bien. ¿Qué se ha visto? Los estudios, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nos presenta la tercera comunicación de cambio climático es que han existido diferentes variaciones en parámetros como, por ejemplo, incremento de la temperatura, variación del nivel del mar en ciertas zonas. Algo bien importante es destacar que en algunos lugares el territorio se está calentando, en otras regiones pareciera que se estuviera enfriando, pero igualito hay afectación en la economía. Como yo les decía, bueno, el retroceso de los glaciares en un 28% es lo que se ha visto entre 1997 y el 2006 y muy posiblemente esta tasa haya aumentado en los últimos años. Asimismo, en cuanto al tema de salud,
muy asociado, como yo decía la semana pasada en el webinar. Se está esperando que enfermedades, por ejemplo, más típicas de la región amazónica empiecen a tener una mayor incidencia en las zonas de la serranía, con el riesgo de que la población de la serranía muchas veces no tiene la resistencia natural a este tipo de enfermedades, con lo cual pudiésemos esperar mayor incidencia aquí de afectación de la población. En fin, el cambio climático en Ecuador ha sido evidente y ha generado una mayor vulnerabilidad y riesgo para la población en términos generales. Asociado también, ¿verdad? Iniciando con el tema de las características de Ecuador, quiero destacar aspectos de la tercera comunicación de cambio climático. Este es un documento técnico-científico donde, entre otros elementos muy importantes, se menciona cuáles fueron las estimaciones de gases de efecto invernadero para el año 2012. Esta tercera comunicación, publicada en el año 2017, evidentemente siguió los lineamientos o las directrices del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Y la metodología lo que hace es estandarizar entre todos los países sus estimaciones de gases de efecto invernadero. Es decir, utilizar una misma metodología para que las estimaciones puedan ser comparables. Muy bien, este documento técnico-científico, que es la base, y quiero empezar a ya introducir temas de financiamiento climático. En Ecuador tiene que representar una base para poder señalar la racionalidad climática de los proyectos o programas que se sometan a algún financiamiento, ¿no? O por lo menos a una solicitud de financiamiento. ¿Por qué? Porque aquí hay una buena información técnica, científica, de cómo es el cambio climático en Ecuador. Tenemos datos de vulnerabilidad y riesgo muy interesantes y sobre todo las proyecciones al 2100 de los efectos en diferentes aspectos. Dentro de la tercera comunicación nacional tenemos, como ya les dije, los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero estimados para el año 2012. Estas estimaciones indicaron que Ecuador generó para el año 2012 80.627,16 gigagramos de CO2 equivalente. Si tomamos una referencia de que un gigagramo son 1.000 toneladas, estamos hablando de un poco más de 80,6 millones de toneladas de CO2. Si lo contrastamos con el resto del mundo, estas 80,6 millones de toneladas de CO2 del año 2012 apenas lo que representan el 0,15% de las emisiones a nivel global. Dentro de las emisiones, ¿verdad? El sector que ha aportado más para el año 2012 fue el sector energético, con un 46,63%, como podemos ver aquí en el gráfico, seguido del sector uso de suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, con un 25,35%, una cuarta parte de las emisiones, seguido por el sector agricultura, y finalmente procesos industriales y residuos, en una proporción bastante similar, 5,67% para los procesos industriales y 4,19% para la parte de residuos. Pero como vemos, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante para lo que voy a indicar más adelante, el sector de energía, principalmente quema de combustibles, ha sido uno de los sectores que más ha aportado en esta estimación para el año 2012. En esta nueva lámina, en estas gráficas que tenemos acá, es la serie, es la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 1994 hasta el 2012. Es decir, ya se han realizado 5 estimaciones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Las otras han sido en 2000, 2006 y 2010. Y nos muestra un poco cómo ha ido variando tanto las estimaciones globales, es decir, de Ecuador,
estimaciones generales, como también la evolución de cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que con respecto al inventario del año 1994, en ese momento la estimación fue de 84.817,36 gigagramos de CO2 equivalente. Si lo comparamos con el 2012, que es la última estimación, hay una reducción de 4.000, un poco más de 4.000 toneladas, 4.000 gigagramos de CO2 equivalente. Sin embargo, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2006, las estimaciones habían crecido un poco y últimamente han estado estables, ¿no? Con respecto al inventario previo, que fue el del 2010. Ahora, en la gráfica podemos ver que en 1994 el sector uso del suelo, cambio del suelo y silvicultura era el que más brindaba mayor aporte a esta generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y estamos viendo que los aportes de este sector se han estado reduciendo, mientras que los aportes del sector energético han estado creciendo de manera paulatina a través del tiempo, ¿no? Básicamente eso es, como dije anteriormente, por el tema de quema de combustible. Básicamente uno dentro del sector energético hay diferentes subcategorías, ¿verdad? Pero principalmente según las estimaciones y según la información que podemos recoger de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, realmente aquí el mayor responsable es el sector transporte, especialmente el transporte por carretera, ¿no? Es decir, es una categoría principal de las emisiones de gases de efecto invernadero para el Ecuador. Muy bien. Pudiésemos estar discutiendo mucho más sobre la Tercera Comunicación de Cambio Climático, sin embargo, si ustedes quieren ahondar en ello y no la tienen a mano, en el material que le hemos facilitado y en la guía tienen acceso para que puedan revisar la Tercera Comunicación. Ahora bien, todas las acciones que Ecuador realiza, no solamente ahorita, sino desde hace algún tiempo, y las acciones o actividades que tiene previsto realizar están dentro de su marco jurídico normativo. El marco jurídico de Ecuador, desde el punto de vista ambiental, bueno, como cualquier otro sector, evidentemente tiene categorías jerárquicas. Aquí en esta pirámide de Kelsen la jerarquización de Kelsen, podemos ver que, bueno, en la cúspide del marco normativo tenemos a la Constitución de la República del Ecuador, ¿verdad? Reformada en el 2011 y específicamente con respecto a lo que es cambio climático, en el artículo 414 de la Constitución, podemos ver que el Estado, ¿verdad? Es un mandato que tiene el Estado, dice que debe adoptar medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica. Además que debe tomar medidas para la conservación de los bosques y la vegetación y proteger a la población del riesgo. Entonces vemos que ya el cambio climático es un elemento constitucional que debe guiar las demás acciones que el país tome en esta materia. Seguimos también en la pirámide de Kelsen, evidentemente considera todos los acuerdos y convenios internacionales firmados en materia de cambio climático, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Eso de manera directa, pero como dije la semana pasada, hay otras convenciones internacionales que evidentemente tienen su relación con cambio climático. Adicionalmente, como ley marco o con, digamos, paraguas de la gestión ambiental ecuatoriana está el Código Orgánico del Ambiente y su recién publicado reglamento del código, que lo que hace es reglamentar y dar aplicabilidad al código orgánico.
Aparte de eso, bueno, hay una gran cantidad de acuerdos ministeriales que han ido desarrollándose y además a nivel de provincias y municipios existen sus leyes y ordenanzas también, algunas en materia específica de cambio climático. Con respecto a los convenios internacionales, nada más para recordar que en el año 1994 Ecuador ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Acuérdense que el texto fue adoptado por las naciones o aprobado en el año 1992, pero Ecuador ratificó en el año 94. El protocolo de Kioto, ¿verdad? Que fue el primer instrumento para dar viabilidad a la Convención Marco. El texto a nivel internacional fue adoptado en el año 97, pero Ecuador lo ratificó 2 años después, en el año 99. Igual pasó el Acuerdo de París, donde después de la COP de diciembre del año 2015, se aprobó el acuerdo y Ecuador lo ratificó en el año 2017. Como les decía, el Código Orgánico Ambiental, ¿verdad? Del Ambiente, publicado en el año 2017, es decir, que apenas tiene 2 años, tiene como objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Código Orgánico del Ambiente no es exclusivo del tema del cambio climático, mas sin embargo, el libro cuarto del Código habla específicamente del cambio climático y este libro está compuesto por 15 diferentes artículos que hablan tanto de mitigación como de adaptación y también de la parte de la gestión institucional. El Código Orgánico del Ambiente de Ecuador da prioridad a la gestión del cambio climático, señala que se debe reducir y minimizar las afectaciones causadas a las personas en situación de riesgo, grupos de atención prioritaria y con niveles de pobreza, a la infraestructura, a proyectos nacionales y estratégicos y a sectores productivos, a los ecosistemas y a la biodiversidad. Asimismo, define para Ecuador lo que es adaptación al cambio climático, como podemos ver aquí en la lámina, y también el concepto de mitigación. El Código Orgánico del Ambiente, como les acabo de decir, bueno, establece ese marco legal e institucional para la planificación y articulación, coordinación y monitoreo de las políticas públicas, fija obligaciones para lo que es el Estado y todos sus sectores, y algo bien importante es que señala que el principal instrumento para la gestión del cambio climático en Ecuador debe ser la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que en un momento voy a hablar de ello. Y bueno, evidentemente señala cuáles deberían ser los criterios para adoptar tanto medidas de mitigación como medidas de adaptación al cambio climático. Muy bien, como decimos nosotros, tenemos recién salido del horno el reglamento del Código Orgánico del Ambiente de Ecuador. Este reglamento tiene menos de un mes porque salió publicado el 12 de junio. Y bueno, como ya les dije, lo que hace es, o lo que pretende es, aparte de reglamentar, lo más importante, lo que hace es dar operación al Código Orgánico del Ambiente. Siguiendo igualito con la misma estructura del Código Orgánico, se divide también en libros y casualmente el cuarto libro, ¿verdad? Habla también de cambio climático, ¿no? Entre sus aspectos, así como el Código Orgánico del Ambiente indicaba que el principal instrumento para la gestión del cambio climático en Ecuador era la Estrategia Nacional, ¿verdad? Este reglamento amplía los instrumentos para la gestión y menciona los planes nacionales, tanto de adaptación como de mitigación, pero también las contribuciones nacionalmente determinadas en el marco del Acuerdo de París. El reglamento, al final, en lo que son las disposiciones reformatorias, manda a que se modifique un poco el Comité Interinstitucional de Cambio Climático que había sido
establecido en el Decreto Ejecutivo 1815 el 17 de julio del 2009. Este comité, ¿verdad?, tiene por objeto, es un comité, como bien dice acá su nombre, es un comité conformado por diferentes instituciones públicas ecuatorianas y que tiene por objetivo gestionar, coordinar, planificar la inclusión de las políticas públicas intersectoriales de cambio climático como ejes transversales de la política pública en los diferentes niveles de gobierno. O sea, el tema del cambio climático tiene que ser algo transversal de todo lo que es la gestión pública ecuatoriana. Asimismo, no solamente es que esté el eje de cambio climático de manera transversal en las políticas, sino que también de una u otra forma se vigile y garantice su implementación en las diferentes políticas. El Comité Interinstitucional de Cambio Climático está presidido por el Ministerio del Ambiente y específicamente la Subsecretaría de Cambio Climático es quien funge como secretaría del comité. Lo conforman con posibilidad de voz y voto, ¿verdad? Las autoridades, diferentes autoridades nacionales, como por ejemplo la de Relaciones Exteriores, Electricidad, Energía, la parte agraria, Industria y Productividad, Economía y Finanzas, Agua, Gestión de Riesgo, Hidrocarburos, Transporte, Obras Públicas, Planificación Nacional, Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Adicionalmente, tiene a 3 observadores que pueden opinar, es decir, tienen derecho a voz, pero no a voto. Esas son la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, los consorcios de gobiernos provinciales de Ecuador y el Consorcio Nacional de Gobiernos Parroquiales y Rurales de Ecuador. Muy bien. Continuando entonces con ya el marco de políticas que derivan precisamente de ese marco normativo que les acabo de indicar resumidamente. No les estoy dando mención por cuestiones de tiempo de cada uno de los reglamentos ministeriales o los acuerdos ministeriales. Bueno, en el marco de políticas podemos ver aquí en la lámina que en Ecuador debemos partir del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, como eje central de las políticas del gobierno actual, seguido de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la primera NDC, o Contribución Determinada a nivel nacional, así como el Plan de Acción Red y los Planes Nacionales de Adaptación y de Mitigación, que en esta lámina los coloqué en un recuadro punteado porque, por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación está en proceso de formulación. Con respecto al Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, es un plan, como todos los países, ¿verdad? Es un plan de desarrollo que realmente define cuáles son las prioridades, los objetivos y los ejes que van a orientar la política pública, en este caso en el periodo 2017-2021. El Plan Nacional tiene 3 ejes y 9 objetivos, pero es en el eje número 1, específicamente en el en el objetivo 3, donde se habla de garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Y es dentro de este objetivo del eje número 1 donde cabe el tema del cambio climático. Hemos hablado y ya se ha hecho mención, por ejemplo, en el COA y en el reglamento del COA, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ecuador cuenta con su estrategia nacional desde el año 2012, ¿verdad? Y es una estrategia que, si bien precede a la publicación del Código Orgánico y de su reglamento, e incluso del Plan para el Buen Vivir, pues tiene un periodo de vigencia de 13 años, es decir, desde 2012 hasta el 2025. Como ya hemos visto, es el principal instrumento integrador de los distintos niveles de gobierno para incorporar de manera transversal el cambio climático y evidentemente, como es el tema a nivel internacional, tiene 2 líneas estratégicas. La de adaptación, que trata de reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente al impacto del cambio climático, y la de mitigación, reducir las emisiones de los gases.
Tiene 15 objetivos específicos y establece a largo plazo lineamientos para la acción. Nuevamente, para temas de financiamiento climático, no solamente el Fondo Verde del Clima, sino para los otros fondos que veremos la próxima semana, define sectores prioritarios. Para la parte de reducción de emisiones, es decir, para mitigación, los sectores priorizados son agricultura, uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, energía, manejo de desechos sólidos y líquidos y procesos industriales. En el caso de adaptación, los sectores son agricultura, ganadería, soberanía alimentaria, pesca y acuacultura, salud, sectores productivos estratégicos, recursos hídricos, patrimonio natural, asentamientos humanos, grupos de atención prioritaria y gestión de riesgo. En el caso de grupos de atención prioritaria y gestión de riesgo, estos son considerados, dada su importancia, como ejes transversales, además de los otros sectores que acabo de mencionar como priorizados. Muy bien, adicionalmente a esto, recuerden que esto es algo muy rápido, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo, me encantaría poder ahondar en cada una de estas cosas, pero tal vez en las preguntas podamos tener mayor oportunidad. Sí decir que, bueno, Ecuador, en el marco del Acuerdo de París, ¿verdad?, ha presentado su primera contribución determinada a nivel nacional. Recuérdense que esto es la forma como el país, en este caso Ecuador, se compromete a cumplir con las metas del Acuerdo de París, ¿verdad? Entonces, en este caso, la primera contribución, o la NDC, como comúnmente se le menciona, lo que trata de implementar políticas, acciones y esfuerzos que promuevan la reducción de gases de efecto invernadero y el aumento de la resiliencia y disminución de la vulnerabilidad de la población a los efectos climáticos. Esta primera NDC o contribución para un periodo de 5 años, del 2020, es decir, ya dentro de 6 meses al 2025, y establece 2 escenarios de mitigación, ¿verdad? Como podemos ver o leer en la NDC, esos 2 escenarios van a depender del apoyo financiero que se tenga a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, el primer escenario de mitigación, lo que trataría es de lograr, con respecto a un escenario base, una reducción del 9% si solamente se cuenta con fondos nacionales. Ahora, de lograrse una mayor contribución de fondos internacionales, podríamos hablar del segundo escenario, que es un escenario condicional, donde se pudiese obtener una reducción de hasta el 20.9% para el año 2025. Muy bien. También, como de las políticas macros que tiene Ecuador, tenemos el Plan de Acción RED, ¿verdad? El Plan de Acción RED es un enfoque para mitigar el cambio climático, tratando de frenar la deforestación y degradación de los bosques, el manejo sostenible de los mismos, y impulsa actividades que reducen precisamente esas causas de la deforestación, y lo que trata es de promover la conservación de los bosques. Recuérdense que los bosques constituyen una importancia en esta ecuación del cambio climático como sumideros de carbono, pero también cuando hay deforestación o pérdida de biomasa, lo que estamos contribuyendo es a una mayor generación de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, tiene 4 objetivos, el Plan de Acción RED, ¿verdad?, para el periodo 2016-2025, que es apoyar la articulación de políticas intersectoriales para transversalizar el cambio climático y el programa RED o la Acción RED, apoyar la transición hacia sistemas productivos sostenibles, libres de deforestación, mejorar el manejo forestal sostenible y contribuir a la sostenibilidad de las iniciativas que buscan la conservación y regeneración boscosa del país. El Plan de Acción RED, además, señala los niveles de referencia de emisiones forestales por deforestación. Como lo podemos ver aquí en esta gráfica, ¿verdad? Tiene 2 metas de reducción de carbono forestal, una reducción del 20% al
para el año 2025, eso es lo que pretendo, ¿verdad? Que exista para el año 2025 un 20% con respecto a los niveles de referencia del periodo 2000-2008. Y a partir del 2025, bueno, que las políticas, medidas y acciones de este plan contribuyan a la reducción neta de la deforestación. Entonces, estos son elementos a tomar en cuenta siempre cuando se elaboren algún tipo de propuesta de financiamiento que tenga que ver el tema de la forestación, uso del suelo en Ecuador. Estas láminas que voy a presentar las tomé del Ministerio del Ambiente, que me las facilitaron. Nada más para señalar que actualmente está en formulación el Plan Nacional de Adaptación. Más adelante nuestra comentarista Karina nos puede ampliar la información. Pero el Plan Nacional de Adaptación actualmente en proceso, ¿verdad? Lo que trata de promover la integración de la adaptación en la planificación del desarrollo a nivel local y sectorial ecuatoriano. Es un instrumento que va a permitir generar condiciones habilitantes para la reducción de riesgo en el país y concretar el cumplimiento de los compromisos nacionales. Así como lo estableció la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los sectores que está priorizando es exactamente lo mismo: patrimonio natural, patrimonio hídrico, soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, salud, sectores productivos estratégicos y asentamientos humanos. Es decir, el Plan Nacional pues toma en cuenta lo que ya desde el año 2012 se ha establecido como sectores prioritarios para la adaptación. Muy bien, ya casi finalizando, porque no hay mucho tiempo, sí quisiera indicar que, bueno, estas son acciones, ¿verdad? O son las políticas y estrategias a seguir para los próximos años. Sin embargo, Ecuador desde hace algún tiempo viene desarrollando proyectos, programas muy interesantes en diferentes sectores. Por ejemplo, en cuanto a lo que es mitigación, recuérdense que mitigación tiene que ver con reducción de gases de efecto invernadero y el desarrollo o potenciar y proteger los sumideros de lo mismo. Entonces tenemos en el sector de energía, en el sector eléctrico, los grandes proyectos hidroeléctricos de represas, proyectos de ciclo combinado, proyectos de energías renovables no convencionales y proyectos de eficiencia energética. En el caso del subsector hidrocarburos, el programa de optimización y generación eléctrica y eficiencia energética en el sistema interconectado petrolero y el proyecto Gasolina Ecopaís. En la parte del sector transporte, el programa de eficiencia energética, el Plan Nacional de Ciclovías, el proyecto de movilidad sustentable en marcha, el Metro de Quito y el tranvía de Cuenca. En el caso del sector industrial, ha impulsado el proyecto de la destrucción de sustancias agotadoras de la capa de ozono en hornos cementeros, el mejoramiento productivo de plantas fundidoras en Ecuador y proyectos de producción más limpia. En el sector USCU, o de uso del suelo, cambio de uso del suelo, silvicultura y agricultura, el mantenimiento de reservorios de carbono, el Programa Nacional de Reforestación, el Programa de Incentivos a la Reforestación, el Plan de Acción Red y el Proyecto de Ganadería Sostenible, entre otros. Y finalmente, en la parte de residuos, son varias las acciones, como el mejoramiento del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Residuos, los mecanismos sectorial de mitigación de desechos y la Mesa de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Cabe destacar además que en el marco del protocolo del protocolo de Kioto, ¿verdad? Ecuador ha ido desarrollando sus acciones nacionales apropiadas de mitigación, o NAMAs como se conocen comúnmente. Nada más recordar que, bueno, en un NAMA fue un concepto que se introdujo en la COP de Bali, de la Convención Marco de las Naciones Unidas, para indicar cuáles podían ser las acciones de los países en contribución a la mitigación como un esfuerzo global. Entonces, en este caso, Ecuador tiene 5 NAMAs: el desarrollo de centrales hidroeléctricas, el programa de optimización y generación eléctrica y eficiencia energética en el sistema interconectado petrolero, el programa de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento de agua por electricidad en el sector residencial, un NAMA del sector transporte de carga y pasajeros,
y un NAMA del sector público residencial en Ecuador. Y ya con respecto a las acciones de adaptación, bueno, también por los diferentes sectores, en agua, por ejemplo, el manejo de reservorios de agua, tajamares, reforestación de orillas de ríos y zonas de captación de recarga, fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias, planes provinciales de riesgo, redes hidrometeorológicas. En el caso de las áreas protegidas, la inclusión, por ejemplo, de criterios de cambio climático en los planes de manejo y en los instrumentos para medir la efectividad, estudio de la vulnerabilidad de las áreas protegidas. En las Islas Galápagos, el establecimiento de reservorios de agua, restauración de ecosistemas con reforestación, sistemas de monitoreo. También otra vez en el sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo, las prácticas agroecológicas de adaptación con variedades resistentes al cambio climático, gestión de recursos hídricos, planificación del desarrollo y emisión de políticas locales, gestión de información, gestión de riesgos, desarrollo de capacidades, ecosistema también, gestión de recursos naturales, reforestación, conservación de la biodiversidad, capacitación, muy importante para la parte de adaptación, como veíamos en uno de los foros del primer webinar, y medidas adicionales como iniciativas a nivel local vinculadas con la gestión del cambio climático o ya algunas implementadas con fondos de la cooperación y recursos tanto nacionales como internacionales. Entonces, bueno, esto es un poco el breve resumen de lo que quería comentarles en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Bueno, es muy interesante conocer todo lo que el país está haciendo sobre el tema de cambio climático de distintos componentes. Y ahora le vamos a dar el espacio a Karina Salas, que es coordinadora de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Dirección Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Karina es bióloga de la Universidad de Guayaquil, con 10 años de experiencia en el desarrollo, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo local y 7 años de experiencia en temas de adaptación al cambio climático. Cuenta también con una maestría en cambio climático de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Así que bienvenida, Karina, y les recuerdo que los asistentes pueden hacer preguntas en el panel de preguntas. Bienvenida, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos y todas. Solo para aclaración, no soy Karina Salas, sino Karina Salinas, solo para que votes. Bueno, acertado la presentación de Vladimir, un resumen bastante bien logrado. Hay unos puntos que tal vez son importantes de resaltar, por ejemplo, que a nivel de Ecuador, en el país, se está trabajando también a nivel territorial con los temas de planificación territorial. Esto se lo hace trabajando conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados y principalmente con la Secretaría o con la entidad rectora en temas de planificación, que en este caso es Semplades, que bueno, está pasando por un proceso de transición en este momento. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Es que los gobiernos locales puedan incluir medidas de adaptación y mitigación dentro de su planificación territorial. Además de eso, es posible y estamos trabajando también con un proyecto en conjunto con el Consorcio de Gobiernos Provinciales para fortalecer las capacidades de estos para acceder a financiamiento climático, que es justamente a donde apunta este curso, ¿no? Cómo poder dar esas herramientas y esas facilidades para poder acceder a este tipo de ventanas de financiamiento. Otro tema importante que mencionó Vladimir, una característica o bueno, algo medio interesante de por qué se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero desde USCUS a sector de energía, por ejemplo, porque hay esa variación de un inventario a otro. Hay que recordar que el Ecuador ha tomado fuertes o ha desarrollado algunas políticas a nivel de, por ejemplo, el Plan de Acción Red, también a nivel forestal. Nosotros como Ecuador somos un gran ejemplo a nivel mundial al cumplir con las condiciones habilitantes para poder acceder a pago por resultados, por ejemplo,
teniendo y cumpliendo las 4 condiciones que, bueno, son el tener un nivel de referencia, tener un sistema de monitoreo, tener un plan de acción, y con eso se puede ver, ¿no?, ya en los resultados de que la variación en las emisiones de gases, ¿no?, en los 2 sectores. ¿Por qué en USCUS? En USCUS, la principal actividad que genera emisiones es justamente el cambio de uso de suelos forestales, ¿no?, para suelos agrícolas. Entonces, ahí hay un análisis bien interesante que hacer. Por otro lado, es importante tener en cuenta y resaltar que ya estamos empezando a trabajar y a desarrollar el Plan Nacional de Cambio Climático, de Adaptación al Cambio Climático. Hace un mes hicimos el lanzamiento y en este documento lo que vamos a tratar es de resaltar las principales necesidades del país a nivel de adaptación. Vamos a generar obviamente un estudio de vulnerabilidad y riesgo climático a nivel sectorial. Se va a hacer una evaluación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático que mencionó Vladimir en el área de adaptación. Y vamos a trabajar en sistemas de fortalecimiento de capacidades, MRV, etc. Este plan nos va a permitir dar un paso importante como país para la generación de políticas, para la implementación de acciones que sean más eficientes. A nivel de mitigación, se va a trabajar en el Plan Nacional de Descarbonización, que obviamente, pasa a ser nuestro Plan Nacional de Mitigación, y lo importante de estos procesos, de ambos procesos, es que se lo hace de forma participativa. De esta manera también se trabajó la contribución determinada a nivel nacional, que como ya lo dijo Vladimir, fue publicada hace poco, en el mes de marzo. Y bueno, en nuestra contribución no solo participó el Ministerio del Ambiente, es un compromiso a nivel nacional con las entidades sectorialistas, y hay que resaltar esto, de que no solo fue un trabajo estatal, sino que hubo un proceso participativo bastante importante, en donde se incluyó a la academia, se incluyó al sector privado, a la sociedad civil y obviamente a los actores desde el Estado. ¿Por qué hacerlo de esta forma? La NDC no solamente tiene que cumplir metas por parte del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tiene sus atribuciones y sus competencias limitadas, pero tenemos un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Energía, están los privados, está la sociedad civil, que también desde su cancha también pueden contribuir a poder cumplir con estas metas. Algo también importante de resaltar es que desde el Ministerio del Ambiente estamos conscientes de que tenemos que ya desde ahora implementar acciones y no esperar a tener escenarios un poco más claros a nivel, por ejemplo, de clima o amenazas climáticas a futuro. Lastimosamente el país está pasando por una deficiencia en el sistema de generación de información climática, que lo estamos tratando de resolver de manera conjunta con la entidad encargada, que es el INAMI, pero no podemos esperar a que esto se resuelva, sino tenemos que tomar acciones, ¿no?, partiendo desde el principio de precaución desde la misma convención. En base a esto, se están implementando en este momento desde el Ministerio del Ambiente directamente 12 proyectos que son ejecutados por distintas entidades implementadoras. Entonces, tienes proyectos desde fortalecimiento de capacidades, tanto de la Autoridad Nacional designada como de los gobiernos locales, proyectos para la implementación de medidas de adaptación en recursos hídricos, adaptación basada en ecosistemas, gestión de riesgos, soberanía alimentaria, nutrición. Y por otro lado tienes también las de proyectos que aportan a la generación de política local y nacional, como por ejemplo el proyecto de ganadería climáticamente inteligente, que además de implementar acciones, también contribuye a la generación de políticas en el ámbito de su acción. Ya para concluir un poco y poder abrir a las preguntas, el Ecuador ha dado pasos grandes en la gestión de cambio climático a nivel nacional y local, y esto nos ha permitido ser referente en otros países, referente en la implementación de acciones, referente en conseguir pago por resultados a nivel forestal, referente en la inclusión del enfoque de género en su NDC y en la gestión del cambio climático a nivel nacional, y en otros temas más. Hemos presentado nuestros proyectos en las respectivas reuniones de las partes que se realiza cada año, y somos siempre un ejemplo en la creación o el desarrollo de leyes que permiten la gestión a nivel nacional, ¿no? Y eso es importante recalcar. Si no tuviéramos todo el marco normativo que mencionó Vladimir y no tuviéramos esta disposición de parte del país
tanto a nivel estatal como a nivel privado, ciudadanía, para trabajar en cambio climático, no sería posible la gestión a nivel nacional y local. Creo que eso puedo comentar por el momento y doy paso a las preguntas donde se puede profundizar un poco más los temas que estén en, que los compañeros asistentes deseen consultar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí vamos ahora a ver las preguntas del grupo, ¿sí? Nosotros tenemos una de María José, una tocaya mía, que dice: ¿en qué sentido el sector UCUS genera emisiones de GEI? Un poco lo has respondido, pero estaría bueno que lo refuerce. Sí, justamente lo decía, la principal actividad que genera emisiones en el sector es el cambio de suelos forestales a suelos agrícolas. Entonces, aquí un poco es el análisis, ¿no? Cómo el avance de la frontera agrícola está causando presiones sobre los bosques, y este sector es el que más emite dentro de, esta categoría es la que emite más dentro del subsector. Y ahí es también el que recalcaba al principio que esto ha venido cambiando y ha disminuido a partir de la implementación de las políticas nacionales a nivel forestal, y los incentivos que se han brindado también de parte del Estado, y también acciones a nivel privado que están permitiendo disminuir esas presiones sobre los bosques. Muchas gracias. Y acá Henry, que pregunta es: ¿por qué, siendo los gobiernos subnacionales actores claves en el territorio, no jugamos un rol protagónico dentro del Comité Interinstitucional de Cambio Climático? Bien, una pregunta bastante interesante la de Henry. Hay un tema, de hecho, los gobiernos provinciales o los gobiernos descentralizados provinciales juegan un papel importante en la implementación de acciones y en la implementación de políticas locales. Si bien es cierto, dentro del Comité Interinstitucional estaban incluidos con voz y no con voto, esto más que todo por un tema jurídico, no por un tema de falta de voluntad de parte del mismo comité, tienen un rol súper importante, tanto así de que se está implementando en este momento un proyecto para fortalecer a los 23 gobiernos locales en temas de financiamiento climático, que David creo que también está conectado y él es el coordinador de este proyecto. Y considerando justamente el rol protagónico que menciona Henry, se apuntó a estas iniciativas que incluyan y que permitan a los gobiernos locales tomar medidas directas. Entonces, nosotros consideramos que la acción a nivel local permite lograr metas que tal vez no las podemos, no tal vez, sino que definitivamente desde el Estado central no las vamos a poder alcanzar. Más allá de pertenecer o no al comité, se piensa también incluir a los gobiernos, no solo provinciales, sino también los parroquiales y los cantonales, dentro de las mesas de trabajo que se tendrán en un futuro, para poder empezar la discusión en algunos temas importantes a nivel de la gestión de cambio climático en el Ecuador. Muchas gracias. Bueno, acá Eric quiere saber, en relación al PNAC, los estudios de riesgos sectoriales serán aportados por los propios sectores. ¿Y cómo se piensa incluir a los sectores en la implementación del plan y del desarrollo de proyectos? Ya, una vez que se tiene identificadas, el primer paso del Plan Nacional de Adaptación va a ser determinar cuál es a nivel sectorial, el nivel de vulnerabilidad, y obviamente vamos a llegar también a los análisis de riesgo climático. Una vez que se tiene esto, el siguiente paso es, en base a esos resultados, cuáles son las medidas que se tienen que adoptar. Al momento que tienes ya las medidas para implementar, ¿cuál va a ser el rol protagónico de cada entidad o de cada actor? En este instante, juega un rol protagónico todos los actores para poder recopilar la información y poder desarrollar el Plan Nacional de Adaptación. En este momento no nos podríamos adelantar a decir qué rol protagónico van a tener las entidades o los actores para implementar las acciones escritas en el PLANAP, porque no sabemos cuáles van a ser todavía las acciones. Tenemos que todavía ver cuáles van a ser esas acciones. Pero en este momento, ya con el desarrollo del plan, vamos a tener un proceso participativo importante para la recopilación de información, para la generación de información. Por ejemplo,
en la parte marino costero, que sabemos que estamos en deuda con el país, se va a trabajar muy fuerte para trabajar en conjunto con universidades, con la sociedad civil, con las asociaciones, organizaciones, para poder recopilar esa información. Y en base a eso, poder identificar acciones que sean eficientes. El problema, ¿cuál es? Si ha sido, no solamente en temas de cambio climático, sino en proyectos de desarrollo a nivel del Ecuador. Si no tienes una base de datos, si no tienes datos para poder desarrollar medidas eficientes, corres el riesgo de que la medida no genere el impacto que tú estás buscando. Es lo que estamos tratando de disminuir con el desarrollo del plan, ¿no?, a nivel nacional. No quiere decir que no hagamos nada. Tenemos que tomar acciones, pero necesitamos ir generando más información para ir disminuyendo también el riesgo, la incertidumbre que se genera, ¿no? Entonces, el rol protagónico de los sectores y actores es fundamental en este momento para el desarrollo del plan. Luego determinaremos cuál va a ser el rol ya en la implementación de acciones. Gracias, Karina. Bueno, acá Ana María tiene una pregunta para vos también. ¿Cómo se articula a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con los objetivos y acciones del Plan Nacional de Adaptación? Es decir, ¿de qué manera se está trabajando articuladamente con esa institución? Bien, como lo mencionaba Vladimir, hay dos sectores transversales en nuestra contribución determinada a nivel nacional, y son riesgos, gestión de riesgos y grupos de atención prioritaria. El Ministerio del Ambiente, desde la Subsecretaría de Cambio Climático, trabajamos muy estrechamente con la Secretaría bueno, en este momento, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, para poder desarrollar la llamada caja de herramientas, que va a estar incluida dentro de la guía para la actualización de los planes de desarrollo de ordenamiento local, los PDOTs. Entonces, se han tenido reuniones conjuntas con riesgos, se ha llegado a acuerdos tanto conceptuales como metodológicos. Es un trabajo que no ha sido fácil realmente por algunas situaciones, pero se lo ha logrado en este momento. Hemos llegado a un consenso, estamos ya hemos presentado esta caja de herramientas en donde a nivel de metodologías y conceptos estamos de acuerdo, tanto Cambio Climático, Ministerio del Ambiente, con la Secretaría, con el Servicio de Gestión de Riesgos. Además de eso, se están trabajando proyectos específicos a nivel local. Un ejemplo de estos es un proyecto que se ha logrado financiar con el Fondo de Adaptación, que se va a implementar en Esmeraldas, y tiene un enfoque de gestión de riesgos. Entonces, se trabaja muy de la mano con el servicio. Y obviamente tenemos un convenio firmado con el Servicio de Gestión de Riesgos, lo que permite trabajar más estrechamente. Entonces, el trabajo está articulado y están incluidos dentro de nuestras prioridades para poder continuar implementando acciones, porque sabemos que el cambio climático y gestión de riesgos no son temas aislados. Muchas gracias. Aquí tenemos un aporte de José Vicente, que dice: el desarrollo de centrales hidroeléctricas es presentado como la primera de las 5 NAMAs del Ecuador. Este tipo de generación de electricidad es considerado un tipo de energía limpia, pero estudios en países tropicales muestran que por cada unidad de energía generada en centrales hidroeléctricas, la cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente supera en algunos casos las emisiones generadas por otras formas de generación de energía tradicionales, sin contar con la destrucción de ecosistemas y perturbación en la función del ecosistema fluvial. Se han cuantificado el impacto de emisiones de GEI que tendrá el proceso de transformación de la matriz energética en Ecuador, especialmente a lo que se refiere a la construcción de centrales hidroeléctricas. A ese nivel de especificidad, no, pero sí se ha calculado cuán vulnerables son estos proyectos frente al cambio climático. Es importante poder tener estos datos. Se lo trabajó hace unos 2 o 3 años, 2 años, junto con el Ministerio de Energía, y justamente para poder tomar estas acciones de adaptación a nivel tanto de comunidades como de ecosistemas, se levantó esta información. Además de eso, se han también tomado algunos datos justamente para ver cuál ha sido el impacto positivo o negativo de la generación de energía. No tengo los datos en este instante, tranquilamente los puedo subir para que ustedes los puedan tener en la plataforma. La Dirección Nacional de Mitigación tiene unos datos interesantes que les puede interesar mucho a los panelistas, a los asistentes, pero sí se han tomado
más que eso, nos hemos preocupado a nivel de adaptación, por qué medidas podemos tomar para poder disminuir los impactos del cambio climático en estos proyectos hidroeléctricos. En base a esto se pudo lograr un proyecto bien interesante también con el Fondo de Adaptación en el Río Blanco, en la zona de Río Blanco, donde está la hidroeléctrica Tuachi-Pilatón, y estamos implementando también opciones en esta zona. Laica, un proyecto que tenemos en la zona de La Suaya, en zona de Napo, también tiene este enfoque en temas de adaptación. Para profundizar un poco, me comprometo a poderles pasar la información y poderla subir al portal para que puedan tener un poco de más datos acerca de la pregunta del compañero, que en este momento certeramente tal vez no la pueda contestar. Bueno, muchas gracias, Karina. Acá José Antonio pregunta, ¿cuáles son las acciones dentro del plan de adaptación que necesitan ser reforzadas? No sé todavía cuál podrá ser la que se necesita ser reforzada. Tal vez la pregunta es qué acciones va el Plan Nacional de Adaptación a reforzar a nivel de gestión de cambio climático a nivel nacional. Si va por ahí la pregunta, yo creo que es importante resaltar que el PLANAC, que como se lo llama, va a generar o va a desarrollar un proceso para el monitoreo, reporte y evaluación a nivel de adaptación en el país. Se va a generar, como les decía yo, los análisis de vulnerabilidad sectoriales, que lo necesitamos bastante. Se va a trabajar mucho también con la institución rectora para la generación de información climática. Vamos a fortalecer de alguna manera el proceso con riesgos, con salud, y vamos a trabajar de manera conjunta, obviamente, con la academia para poder recopilar información y poder también sumar a los datos que va a tener el plan. Yo creo que uno de los retos del Plan Nacional de Adaptación es justamente ese, poder recopilar la información que ya está levantada, porque información existe a nivel académico. Tal vez tenemos una debilidad como países donde recopilamos la información, donde la sistematizamos. Y creo que es uno de los retos tanto del PLANAC como del proceso de desarrollo de la Cuarta Comunicación Nacional, que ya también está en marcha. Entonces, creo que esos son los retos al momento que podemos tener con el Plan Nacional de Adaptación. Bueno, gracias, Karina. Acá María Fernanda quiere saber, en Ecuador están implementando una estrategia nacional de financiamiento climático. Pregunta, ¿no? ¿Cuál es el alcance de ello y cómo consideran implementarlo? Estrategia Nacional de Financiamiento no está todavía desarrollada por completo. Lo estamos trabajando. Es un tema que incluye tanto la parte estatal como la parte privada. Nuestra intención como Ministerio del Ambiente es poder generar las herramientas necesarias para poder permitir no solamente a la Secretaría de Cambio Climático conocer los procesos para para acceder a financiamiento climático, sino también poder abrir estos espacios a otras entidades y sector privado. Se tiene pensado desarrollar talleres de capacitación. Este taller, justamente este curso en el que estamos en este momento, forma parte de una estrategia que se ha logrado llevar como un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y los cooperantes, y por ahí parte, ¿no? Es cómo puedo yo fortalecer capacidades para que todos los sectores puedan acceder y conocer cómo se accede al financiamiento climático. Se está trabajando en la estrategia aún. Y bueno, como les digo, la idea es que se pueda dar las herramientas para que tanto sector privado, sector estatal, incluso academia, pueden ser en temas hasta de investigativos, puedan acceder a estas ventanas que están disponibles en este momento. Muchas gracias. Brigitte pregunta, los planes de ordenamiento territorial, ¿qué tipo de acciones articula? ¿La gestión se verá afectada por la eliminación de zonales del ente rector de la planificación? No conozco cuál es la nueva estructura de las desempleadas o Planifica Ecuador como está en este momento. No debería afectar tanto, más que todo a nivel de desempleadas, tal vez sí cuando haces el seguimiento a nivel local. Pero no conozco bien cómo está en este momento trabajando la reestructuración. Sabemos, bueno, no sé si todos sepan, Semplades
está pasando en un momento de transición y va a tener algunos cambios estructurales. No conozco si es que van a desaparecer las zonales o se van a compactar en unas, así tipos Secretaría del Agua, por ejemplo, por demarcaciones, no sé si lo van a tomar algún ejemplo similar, pero de parte de nosotros la idea es que al desarrollar esta caja de herramientas en conjunto con Semplares, el gobierno local pueda incluir dentro de su planificación acciones que no solo te permitan hacer una acción específica de cambio climático, sino que te ayudan a analizar si es que tus proyectos o tus acciones como gobierno local, cuán vulnerables son ante las amenazas climáticas que están presentes en el territorio. De esta manera, pretendemos de que el gobierno local, no solo en cambio climático, es importante resaltar que esta caja de herramientas no solo tiene cambio climático, esta gestión de riesgos, hay temas de movilidad, entonces es un conjunto de cosas que tiene la caja de herramientas. En cambio climático se ha construido de tal manera que el gobierno local identifique su amenaza, permita tomar acciones sobre esa amenaza, incluso llegamos hasta un perfil de proyecto o de acción para poder tomar acciones ya en territorio. Y el trabajo es un reto poder trabajar a nivel territorial por la cantidad de gobiernos locales que hay. Y es importante ir ahí a fortalecer a los técnicos, ya no solo del Ministerio del Ambiente, sino también de otras entidades como por ejemplo el MAG, Secretaría de Riesgos, que están en cada provincia y esto puede permitir tener un alcance mayor al llegar a los gobiernos locales. Hay proyectos también que están trabajando en temas de planificación, como es la Amazonía, en la parte de la Amazonía, y es un pilar importante para poder implementar estas acciones con los gobiernos locales en esa zona. En la parte costera está el GEF Marino Costero, que tiene dentro de sus líneas también un tema particular de planificación enfocado más a temas de ordenamiento costero, pero también se pueden incluir estos temas y ya se ha conversado. Y bueno, en la parte de los Andes tenemos el AICA, proyectos que también están trabajando en planificación local. Y todo esto, ¿no? Trabajando de la mano con Semplares. Bueno, gracias. Acá una pregunta de David para Vladimir. ¿Existe algún instrumento establecido dentro de la Convención mediante el cual los países hacen una rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus NAMAs? ¿Qué implicaciones tiene para el país el no cumplir con alguna de ellas? Ok, sí, fíjense, acuérdense que los NAMAs ya tienen cierto tiempo, como indiqué anteriormente, desde la COP de Bali en el año 2007, si mal no estoy equivocado. Son contribuciones, bueno, antes de contestar, recuerden que los países no anexo 1 no tienen obligaciones de mitigación. Sin embargo, en las discusiones, ¿verdad?, entre países desarrollados y países en desarrollo, siempre se presentó el tema de que todos los países deberían de una u otra forma tomar acciones para mitigar sus gases de efecto invernadero. Tanto es así que incluso el financiamiento climático se ha dirigido más al tema de mitigación que de adaptación. Entonces, en este sentido, las NAMAs, como su nombre lo indica, pues son intenciones que tienen los países para mitigar. Cada país es distinto. Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica tenemos el NAMA de café y el NAMA de ganadería. Eso basado en las prioridades. Entonces, no es que son todos los países en desarrollo o no anexo 1, nos regimos por las mismas, digamos, directrices. Cada país es autónomo definiendo cuáles son sus prioridades y cuál es el aporte. Entonces, en ese sentido, no hay, hay que presentar a la Convención Marco de las Naciones Unidas precisamente la acción, el documento como tal, y hay un seguimiento, pero no hay una sanción específica de si el país no cumple con las mismas, ¿no? Porque realmente es un esfuerzo voluntario de los países para contribuir precisamente a la lucha contra el cambio climático. Bueno, muchas gracias. Acá
Costa Rica, dice Carla, es un ejemplo en el uso de energía renovable. ¿Nos pueden comentar un poco cómo fue su proceso de transición de energías tradicionales a las renovables? A ver, para mí creo que es la pregunta. No, es para, bueno, habla de Costa Rica, creo que le pregunta a Vladimir, ¿no? Mira, te toca ¿Cuál ha Vladimir. sido el proceso de transición de las energías? Ok, ¿me puedes repetir, porfa, para... Sí, justo la borré la pregunta, así que yo la voy a tratar de refrasear. Que Costa Rica es un ejemplo en la transición de energías a energías renovables y puedes comentar cuál ha sido el proceso en Costa Rica. Ok, sí, ya, perfecto. Sí, correcto. Costa Rica desde hace muchos años, incluso desde los años 90, comenzó un proceso de reconversión energética, tomando en cuenta que es un país muy pequeño, que evidentemente no es petrolero y los costos de los combustibles se hacían, incluso hoy día es muy alto. Es uno de los países a nivel Latinoamérica donde el precio de la gasolina, por ejemplo, es uno de los más altos de la región. Entonces, desde hace muchos años, Costa Rica ha tratado de ampliar su matriz energética hacia energías alternativas, principalmente proyectos hidroeléctricos, energía eólica y solar, en función de sus características. Básicamente hoy día en la matriz energética de Costa Rica un 97% es energías renovables. Dejando solamente la parte de combustible para el sector transporte. Sin embargo, se tiene un plan de descarbonización, el cual pretende que para el año 2030, por ejemplo, un 30% de los vehículos sean vehículos híbridos o vehículos totalmente eléctricos. Y lo ampliando para el 2050. Aparte de eso, Costa Rica ha logrado ampliar su superficie de bosques, ¿verdad? Y una de las acciones que ha tomado es precisamente el colocar impuestos hacia combustibles. El impuesto de los combustibles van dirigidos precisamente al establecimiento de bosques en Costa Rica. Tengo que indicar también que, bueno, otra fuente también importante acá en Costa Rica es la energía geotérmica de los volcanes que existen acá. Hay un aprovechamiento de ellos. Incluso parte de la energía se está vendiendo a los países vecinos porque, bueno, hay un excedente. Hay entre estas, ¿verdad? Entre estas cosas positivas, ¿verdad? Donde la matriz energética de Costa Rica más proviene más de fuentes alternativas. También hay que decir que, como el compañero lo comentó hace un rato, hay una gran discusión actualmente, sobre todo de grupos afectados por la construcción de una gran cantidad de pequeñas centrales hidroeléctricas. Debemos recordar que Costa Rica apenas tiene 48.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es un país muy pequeño, por lo tanto no hay, y una topografía muy accidentada. Entonces no hay espacio como para hacer grandes represas o grandes construcciones. Lo que el Instituto Costarricense de Electricidad está aprovechando son ríos que tienen cierto caudal y el potencial hidroeléctrico que tiene ellos, pero entonces estamos llenando el país de una gran cantidad de pequeñas represas y eso está afectando a muchas comunidades, ¿no? Entonces, digamos que hay aspectos bien positivos, ¿verdad? De la matriz. Tenemos un plan nacional de descarbonización que fue lanzado este año, aproximadamente en marzo, es bastante reciente. Y adicionalmente ha habido un pacto, creo que es una de las cosas de éxito de Costa Rica, que ha habido un pacto entre los partidos políticos que se han sucedido en el gobierno de mantener esta política de cambio de matriz energética y sobre todo de incluir la política de cambio climático como eje transversal de las acciones públicas.
Eso ha sido positivo, pero también, repito, tenemos aspectos negativos, sobre todo en la demanda de las comunidades. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos tiempo de Ana, que es para Karina, y dice, ¿cuáles son los proyectos que están considerados en las NDCs para alcanzar la meta del 20,9% de reducción de gases de efecto invernadero? ¿Se pueden incluir nuevos proyectos? A ver, buena pregunta la de Ana. Bueno, la NDC incluye acciones o líneas de acción bastante amplias y también acciones muy específicas. A nivel de mitigación, hay desde las acciones muy específicas como por ejemplo el Metro de Quito o los temas de residuos. Este cálculo está sumado y está planteado dentro de nuestra NDC. Son algunos, estoy ahorita justo con el documento abierto, son bastante amplios a nivel de mitigación, por ejemplo, si me dejas buscar solamente la, la página donde están, bueno, algunas de las iniciativas, por ejemplo, el desarrollo, hay líneas de acción y tenemos iniciativas, ¿no? De esta manera es como está dividida o estructurada nuestra NDC. Por ejemplo, en el sector de energía está impulsar el uso de energía renovable, fortalecer la eficiencia energética, fomentar e implementar movilidad sostenible como líneas de acción. Dentro de iniciativas, por ejemplo, la que les mencionaba, ¿no? El transporte público eficiente, y está el tema del Metro de Quito. Hay otro, el programa de cocción eficiente, el reemplazo de cocinas de gas licuado, por ejemplo. Esto en el escenario incondicional. Hay dos escenarios dentro de la contribución determinada a nivel nacional, hay que tenerlo claro: el escenario condicional y el incondicional. El escenario incondicional son aquellas acciones que o ya están implementándose o que no dependen de otra acción que pueda como mermar un poco las metas o el logro de las metas que están planteadas desde el inicio. El condicionado son, como su nombre mismo menciona, son acciones que están en un escenario en donde puede alguna situación en este escenario mermar esas metas. Puede ser principalmente un tema económico, por ejemplo, o un tema de políticas a mediano y largo plazo. Eso en el sector de energía. Te podría seguir mencionando, por ejemplo, a nivel del sector USJUS, las líneas de acción son conservar patrimonio natural, fortalecer el manejo sostenible, fortalecer la restauración del patrimonio natural, y hay dentro de las iniciativas, el Programa Integral Amazónico para la Conservación de Bosques y Producción, es una de las iniciativas planteadas. Entonces, más bien yo les invito a poder leer el documento de la contribución determinada a nivel nacional del Ecuador. Está publicado ya en la convención. De todas maneras, puedo pasar a Vladimir el documento. Es cortito, tiene 44 páginas, para que ustedes puedan leer específicamente las acciones. Y no solo hay mitigación. Algo que también es importante resaltar: Ecuador incluyó o hizo un esfuerzo muy fuerte para incluir acciones de adaptación. Y esto con la mirada que Ecuador, como lo decía Vladimir, si bien es cierto, Ecuador no emite gran cantidades de gases de efecto invernadero a comparación de otros países, solamente el 0,15, nuestra prioridad como país es la adaptación. Entonces, también tenemos que resaltar eso dentro de nuestra universidad. ¿Cómo vamos nosotros a reducir nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático? Y hay acciones también específicas dentro del documento que se pueden obviamente analizar más a detalle cuando lo leamos. Si se pueden incorporar nuevos proyectos, nuestra NDC tiene, como pudiste escuchar, líneas de acción bastante amplias. Todo aquello que hagamos a nivel local y a nivel nacional puede de una u otra manera contribuir a lograr nuestras metas. Entonces, si hablamos de un tema de eficiencia energética, si empieza algún proyecto nuevo, se podría considerar de qué manera este podría aportar en el tema de adaptación, de la misma forma como los gobiernos locales, por ejemplo, dentro de sus acciones pueden aportar a poder cumplir las metas, como la toma de decisiones, la implementación de acciones, también pueden ayudar a cumplir estas metas, pero esto se va a definir mucho cuando el país desarrolle el plan de implementación de la NDC, que va a estar listo, aspiramos y con mucha esperanza, para marzo del 2020, en donde vamos a decir, ya tenemos el qué vamos a hacer, ahora nos falta el cómo. Entonces, es lo que en este momento ya vamos a empezar a trabajar, con ayuda de, obviamente, todas las instituciones y sectorialistas y, obviamente, los privados, sector de la sociedad civil, etc. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, quiero agradecerle a Vladimir y Karina también y a todos los participantes que han estado en este segundo módulo. Recordarles también que la semana que viene, a la misma hora, es el tercer módulo de este proceso de capacitación y que recuerden que deben registrarse nuevamente usando el link que será enviado durante esta semana. Así que bueno, muchas gracias a Karina y Vladimir. No, muchas gracias a ustedes, a los participantes. Nada más para invitarlos a que todos se animen a hacer las actividades y bueno, estar asistiendo a esta actividad que creo que es muy importante y enriquecedor para todos. Bueno, gracias a todos y todas. Un gusto poder haber estado hoy como panelista. Nos vemos la próxima semana, como también soy asistente del curso. Entonces, gracias María José, gracias a Vladimir y gracias a todas las compañeras y compañeros que están ayudando para la organización del evento. Y lo que sí les pediría a los compañeros asistentes y recordarles que la asistencia al evento, al curso, la aprobación se da con el 70%. Llevamos 2 clases, no pueden faltar más de 3. Y obviamente es un curso que hay que aprovecharlo, ¿no? Van a tener su respectivo certificado. También recordarles que las actividades en la plataforma, bueno, Vladimir nos dio chance esta semana hasta el miércoles medianoche, hora de Costa Rica, me pude dar cuenta, y para que no dejen de hacer sus actividades. Entonces, por favor, para que todos puedan lograr la meta de hacer los deberes, hacer las lecturas respectivas, y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Bueno, hasta luego.